Un repaso. ¿Qué era? ¿Qué fue lo que avanzamos en la anterior clase? ¿Qué fue lo que hicimos mientras van entrando los demás? Un final de carrera lo que hacía era convertir una señal mecánica en una señal neumática de la siguiente forma. Tenemos nuestro circuito en blanco y yo voy a comenzar a armar cualquiera, ¿no? No me estoy basando en ningún ejercicio en específico. Tengo un cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto tiene que tener su elemento de control o su válvula de control conectado de la siguiente forma. Ahí ya tenemos dos ¿qué se llaman? De los niveles. Ahora me voy a traer un pulsador que va a ser una válvula 3-2, que va a ser el elemento de entrada. Elemento de entrada porque recibe la señal del operario para poder darle una señal al sistema, ¿no? Al circuito en realidad. El último nivel que tenemos siempre era la fuente de alimentación que viene acompañada de su unidad de mantenimiento. Entonces voy a ir conectando, ¿no? Fuente de alimentación con su unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento que está acá es la que va a comenzar a distribuir el aire comprimido a todos aquellos dispositivos que lo necesiten, ¿no? Comencemos configurando primero el pulsador. El pulsador, como va a ser de esfuerzo muscular, yo voy a colocar este de acá, ese pulsador. Dijimos que los pulsadores tienen su retorno de muelle. Y nada más. Así se lo configura, ¿no? Le doy a aceptar y lo tengo configurado. Ahora, ¿dónde entra el aire comprimido acá? Entra en esta vía, la vía 1. La vía 3, que es la de escape o de salida de aire, tiene que estar con su, ¿qué se llamaba esto? Silenciador, ¿no? Con su silenciador. Entonces le doy a aceptar y listo. De esta forma queda configurado nuestro pulsador y yo lo puedo conectar con alguna otra señal neumática para que envíe la señal. Esa señal neumática tiene que estar conectada con su elemento de control del cilindro para este circuito simple que estamos haciendo acá. ¿Cómo configurábamos la válvula 5.2? Presionaba doble clic acá. Y aquí nos preguntábamos si era necesario controlar la ida y la vuelta del cilindro. Eso era lo que iba a definir qué tipo de accionamiento íbamos a tener tanto por la izquierda como por la derecha. Ya habíamos visto de que lo más común era ocupar accionamientos neumáticos de esta forma, ¿no? Me voy al accionamiento izquierdo, aquí donde dice neumático y selecciono esta flechita. Esta flechita significa que va a recibir señal neumática. Y para este ejercicio yo voy a configurar señal neumática en ambos lados, tanto a la izquierda por la derecha, porque voy a definir que me va a importar saber en qué momento este cilindro va a ir y va a volver, va a salir y va a entrar, digamos. Entonces le doy a aceptar y ahí tengo, ¿no? Su elemento de control del cilindro de doble efecto tiene dos accionamientos neumáticos. Por lo tanto, ustedes como operarios, según el diseño que le hagan a su circuito, van a poder definir en qué momento sale y en qué momento entra este cilindro, ¿ya? Cuando yo presione el pulsador, la señal neumática que se mande por este lado, yo quiero que venga a este lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el elemento de control del cilindro reciba señal por el lado izquierdo? Para saber qué es lo que va a pasar, tenemos que preguntarnos cuál es la posición normal del, de la válvula. Cuando yo diga normal, o cuando los ingenieros digan normal, en este tema de ya sea neumática, eléctrica, se refieren a en reposo, ¿ya? No se vayan a confundir con eso. En esta materia, cuando alguien les diga normal, es igual que en electrotecnia, ¿se acuerdan? Normalmente abierto, normalmente cerrado. Ese normal significa en su estado de reposo, digamos. Entonces, esta válvula 5.2, en su estado normal, fíjense que las conexiones o las mangueritas, las vías, las tienen en el lado derecho. Significa que si ustedes quisieran cambiar esa situación, tendrían que enviarle señal neumática por el lado izquierdo. Así, las cajitas o vías o posiciones, cada cajita es una posición, se conmutaría, que ya vimos que era cambiar, ¿no? Se conmutaría y podría permitir la salida del cilindro. Entonces es por eso que yo he definido
que cuando yo presione el pulsador, que es una señal neumática, se vaya hacia la izquierda y no hacia la derecha. Porque si lo mando hacia la derecha, esto, que tiene dos posiciones, no va a poder conmutarse. Ya se encuentra conmutado, ¿no? Perdón, ya se encuentra hacia el lado derecho. Entonces, ahí está. Este es mi cilindro básico, que creo que es de los primeros cilindros que se hacen con tanto conmigo como con los ingenieros, ¿no? Ahora, veamos el tema de los finales de carrera. Voy a traer esto más para acá, para poder acá hacer el final de carrera. Un final de carrera no es más que una válvula 3.2. Esta de acá, la misma de los pulsadores. Solo que tenemos que apretar control sostenido y apretar doble clic acá, control sostenido, para tenerlo de esta posición, así paradita. ¿Para qué? Para poder configurarla y que se entienda de que esta válvula 3.2 va a funcionar como un final de carrera. La configuración de los pulsadores dijimos que tiene un accionamiento de tipo muscular. La configuración de los finales de carrera tiene un accionamiento de tipo mecánico, ¿no? De esa forma ya estaríamos nosotros aprendiendo a ocupar los tres tipos de accionamientos que tenemos. Si vemos el esfuerzo muscular, lo ocupamos en las señales de entrada o de pulsadores. Como, más propiamente se llaman señales de entrada, ya lo vimos en los niveles, donde el operario, la persona, manda una señal neumática. Los elementos de accionamiento mecánico son los finales de carrera, donde ya vimos que ocupamos estas tres patitas de acá, o bracitos, ¿no? Ahora vamos a aprender cuándo usar cuál, otra vez, digamos, en forma de repaso. Y aquí en accionamiento neumático, la única que utilizamos es esta, por el momento, ¿no? La única que utilizamos es esta, que es el tipo de accionamiento neumático que recibe señal de aire. Nada más, lo mismo podemos ocupar tanto por la izquierda como por la derecha. Ahora, si yo estoy configurando aquí este final de carrera, tengo que darle un accionamiento mecánico por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque si se fijan acá esto, hacia la izquierda es acá arriba, ¿no? Entonces, esa es la que me interesa modificar. Y vamos a probar primero como no estamos haciendo ningún ejercicio en específico, para aprender y diferenciar los tres, vamos a hacer un ejercicio con cada uno, ¿ya? En este caso yo voy a configurar esta. Es la que es la bidireccional. Significa que recibe señal de ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha. La coloco y nunca se vayan a olvidar de que cuando hagan un final de carrera, tiene que estar accionado hacia la derecha o por la derecha con un retorno de muelle. Nada más, esa es la configuración de todos los finales de carrera. Lo único que varía es estos tres de acá, ¿ya? Que ya vamos a aprender cuándo ocuparla. Y en el caso de que no aprendan cómo utilizarla, cuando ustedes hagan un ejercicio y coloquen este final de carrera y el ejercicio no les funciona, intentan con el otro hasta que le funcione y el otro, ¿no? Pero no tienen más opciones, solo son esas tres. Entonces no hay dónde perderse y eso es lo que ayuda el simulador. El programa les tiene que correr, su circuito les tiene que correr con cualquiera de los tres. En el caso de que no aprendan, ¿no? Ya si saben cuál de los tres es el que ustedes van a necesitar, lo colocan y no fue más, ¿ya? Por el momento estamos colocando este. Ahí yo tengo mi final de carrera. Ahí yo tengo mi final de carrera. Ahora debo configurarlo. El final de carrera tiene, al igual que el pulsador, si se fijan, en la vía 1 una señal de entrada de aire comprimido. Entonces, esto de acá lo voy a arrastrar hasta aquí, porque quiero que le mande señal de aire. Y la entrada 3, la vía 3, o el canal 3, es la vía de escape. Entonces, también necesita su silenciador. Le coloco un silenciador y listo. Tengo mi final de carrera totalmente configurado, pero me falta enlazarlo con el cilindro que le va a mandar la señal mecánica, ¿no? Aquí en el elemento de entrada ustedes vienen con el mouse y presionan pa, pa, pa. ¿Por qué? Porque tiene que recibir señal de ustedes, del operario. Pero este, que es el final de carrera, está configurado como señal mecánica. Entonces tiene que estar configurado con un dispositivo mecánico, que es el cilindro.
cómo hacíamos eso. Presiono doble clic en el cilindro y tengo esto que es la pestaña de configuración del cilindro. Me voy a etiquetas de accionamiento y aquí vamos a crear lo que se llaman marcas. Las marcas no son más que variables que ustedes definen. Pueden ponerle aquí Luis, pueden ponerle cualquier nombre. Lo más común es ponerle A, con la ingeniera Navarro van a ver A0, A1, así se ven los libros, ¿no? A, no sé, D, no importa. Ustedes pueden escoger el que más se acomode con ustedes. Siempre traten de no colocar como marca números, ¿sí? Porque se pueden confundir con las vías que tienen por acá, ¿ya? Entonces lo más común son letras. Letras o letras acompañadas de números. Es lo de menos, no importa. Algunos le ponen S1, está bien, ¿ya? No vamos a perder tiempo en eso. Yo le voy a colocar marca A. En la marca tenemos que configurar para cada una posición física de dónde vamos a colocar esta marca en la carrera del pistón. Cuando ustedes vean teoría de neumática, todavía están viendo teoría de control automático con el ingeniero Dimov, o ya lo vieron, y con la ingeniera Navarro están exponiendo, ¿no?, sobre los distintos temas que van a ver tanto en neumática como en PLC. Con la ingeniera Navarro, el no sé qué día fue, el lunes creo que expusieron sobre los del pH, ¿no? Y ahí la ingeniera les decía, todo eso a dónde se va, y ahí dijo una o uno al PLC, ¿no? Es lo que van a ver en el segundo parcial. Entonces, fíjense cómo la materia está estructurada de forma rara. Están avanzando ahora cosas que van a utilizar en el segundo parcial, porque esas exposiciones que están haciendo ambos grupos son importantísimas, ya les dije, para el segundo parcial. Aquí para el primer parcial, lo importante para neumática son unos conceptos teóricos que tienen que manejar con los ingenieros acerca de los cilindros. Por ejemplo, cuál es la fuerza que puede llevar un cilindro, cómo se calcula, cuál es el diámetro del émbolo, el diámetro del cilindro, cuál es la distancia de la carrera del cilindro, todas esas cosas. Eso lo tienen que ver con los ingenieros, ellos son los que explican la teoría, ¿no? Ahora, dentro de ese campo, lo que a mí me interesa que sepan ahora para esta ayudantía es de que estos cilindros, no importa si es de simple o de doble efecto, tienen una carrera. Se llama carrera a la distancia que recorre el cilindro. No es necesario que pasemos teoría con los ingenieros, todo esto lo debemos recordar de termodinámica o de máquinas térmicas, ¿no? La carrera del pistón. Entonces, esa carrera del pistón por defecto, en el programa, para un cilindro de doble efecto, que es el que tengo acá, viene de 100 milímetros. Y lo tenemos acá, miren, ¿no? Está en milímetros y de 0 a 100. Ustedes pueden configurarlo y colocarle la distancia que les permita el programa, acá, en parámetros. Si lo quisieran, se podrían venir a parámetros de este cilindro, que es el que tenemos seleccionado, y cambiarle la carrera del émbolo. Fíjense que nos permite cambiar entre 1 y 5000 milímetros, ¿no? No les aconsejo que se metan a esto, a configurar lo que viene en el cilindro. Simplemente nos vamos a la marca, a las etiquetas de accionamiento, ¿ya? Sabemos de que este cilindro que viene por defecto tiene una carrera de 100 milímetros, entonces para que ustedes creen las marcas acá, se van a manejar con esos datos, entre 0 y 100, siendo 0 la posición en reposo del cilindro, tal y como lo ven en la imagen, y siendo 100 la posición extendida. Y para eso nos aparece esta regla graduada acá arriba, ¿no? Que nos dice en qué posición se encuentra. Ahorita, por ejemplo, está a los 0 milímetros, entonces el centro del émbolo, fíjense que choca con la línea donde estaría un 0 milímetros, digamos. Acá al final están los 100 milímetros y si ustedes extienden este cilindro hasta este émbolo hasta el final, la parte central del émbolo estaría chocando con esta de acá. ¿Ya? Eso nomás respecto a la carrera del cilindro. Ahora, supongamos que el enunciado, el ejercicio, lo que yo estoy inventándome acá, me dice de que, al igual que el anterior ejercicio, ¿no?, que hicimos en la anterior clase, que cuando este cilindro esté totalmente extendido, de alguna forma yo voy a necesitar
que el final de carrera mande una señal, ¿no? Repito, supongamos que el ejercicio, ustedes entienden de que lo que tienen que hacer es, cuando el cilindro llegue a su posición extendida, este final de carrera mande una señal para que ocurra algún otro proceso. No nos interesa cuál. Lo que nos interesa es de que cuando este esté hasta el 100%, este de aquí mande una señal de aire por esta vía 2. ¿Cómo hacemos eso? Vengo a la marca, le llamo A y quiero marcar una posición donde me interesa que esta marca se active. Esa posición, como va a ser un punto para mí, o sea, un punto dentro de la carrera de 100 milímetros, yo le voy a llamar punto 100, 100. Fíjense que no me deja colocar otro número acá en el final. Si ustedes están con su computadora, pueden ponerle 100 acá y cuando presionen Tab o Shift se van a ir acá y ya va a estar ahí colocado directamente el 100 sin que ustedes lo coloquen. ¿Por qué? Porque no hay más opción, digamos. Si el inicio es en la posición 100, el final tiene que ser ahí mismo porque no existe 101 milímetros de carrera. Pasa lo contrario si yo coloco acá 50, digamos. Aquí sí me deja colocar 60, porque yo estaría definiendo como posición de la marca ya no un punto, sino un rango, ¿no? 50, 60. ¿Qué significa aquí 50 y aquí 60? Significa que esta letra A, esta marca, se va a activar cuando la carrera del pistón esté entre los 50 y los 60 milímetros, ¿no? Esto va a salir y cuando llegue a los 50 y 60, esta marca se va a activar y va a mandar una señal, ¿no? No nos interesa por el momento tener en las posiciones diferentes números. Por el momento, a mí mi enunciado ficticio que me estoy inventando me dice que tiene que ser inicio 100 y final 100, ¿no? Fíjense lo que dice: el valor introducido no está dentro de los límites válidos. Por ello ha sido establecido el valor mínimo posible de 100 milímetros, ¿no? Era lo que les decía. Si aquí yo pongo 100, aquí no me va a dejar poner 60. No hay ese rango, no existe. Entonces, listo, hasta ahí tengo configurado mi cilindro. Marca A de 100 al 100 es un punto. Le doy a aceptar y miren cómo aparece acá, ¿no? Ahí está. En los 100 milímetros aparece la marca A, pero mientras no esté con un cuadradito alrededor de la marca, significa que no está enlazada con ningún accionamiento mecánico como este final de carrera. Entonces, para eso yo me voy a venir a presionar doble clic aquí, donde cuando aparezca verde, y lo voy a enlazar, fíjense, conexión mecánica con la marca que ustedes coloquen, digamos, ¿no? Si yo le llamé marca A, aquí también le voy a llamar marca A. Le doy a aceptar y ahí está. Ya están enlazadas, ya están conectadas. Y ahora sí aparecen esos cuadraditos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el circuito? Cuando el cilindro salga y llegue a la marca A, que está en la posición 100-100, o sea, en el final de su recorrido, esta letra se va a activar y al activarse va a hacer que este accionamiento mecánico ocurra. Entonces va a mandar presión a esta posición es la cajita, ¿no? Y va a hacer que se conmute. Y al conmutarse, el aire comprimido que está pasando por este lado, en vez de atorarse, va a pasar por aquí y va a salir por esta vía 2, ¿no? Va a liberar el aire comprimido. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es transformar una señal mecánica, entre paréntesis, la posición de este émbolo, en una señal neumática, entre paréntesis, la salida de aire por esta vía, ¿ya? Y nada más, esa es la configuración de un final de carrera. En este caso estamos haciendo un final de carrera de este tipo, bidireccional se llama. Bidireccional porque va a mandar señal cuando el émbolo esté yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese es el siguiente punto a explicar, ¿ya? Pero hasta ahí, antes de hablar de por qué coloqué este y no estos dos, ¿alguien tiene alguna duda de cómo enlazar los finales de carrera? ¿O algo de lo que haya explicado hasta ahora?
Perdón, esa última partecita para ya enlazarlo al final con el final en sí, para marcarlo con la etiqueta, ¿cómo te entraba? Que me distraes un ratingo. Ya está bien. Vamos a borrar eso. ¿Esto de aquí entendiste, sí? Lo de las marcas, ¿cómo colocarla? Sí, sí, Ya, eso entendí. Solo ya, es el final. bien. Aquí nosotros definíamos cualquier nombre, ¿no? La marca A. Para enlazarlo con este final de carrera, vos tenés que ponerte aquí, donde sale verde, le das doble clic y aquí es donde tenés que colocar el nombre de la marca que hayas colocado acá. Yo le coloqué A, entonces acá A también, le doy a aceptar y te vas a dar cuenta de que ya está enlazado cuando veas dos cuadraditos a los costados, en las dos letras, perdón. Gracias, gracias. Ya. Nada más, ¿alguien quiere preguntar algo más? No, bien, sigo entonces. El siguiente punto, ¿cuál era? Le dije ahorita, era, ya, ¿cuál de los tres necesitábamos ocupar, no? Ya, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular y vamos a verificar si esto se activa o no. Ya, voy a mandarle la señal de aire comprimido que me falta aquí, ¿no? Para que funcione el cilindro, porque no está recibiendo aire. Entonces la entrada 1 es la que recibe aire y las señales 5 y 3 son las de escape. Tiene dos señales de escape porque tiene dos salidas de aire, ¿no? Entonces aquí silenciador y aquí también silenciador. Listo. Yo sé que aquí no tengo nada configurado y acá tampoco. Me va a salir un error cuando yo le dé simular, ¿no? Pero la vida está llena de errores. Le doy simular, hay conexiones abiertas. ¿Deseo a pesar de ello simular? Sí, no importa, dije. Y voy a simular de forma o en cámara lenta, digamos, para que podamos notar qué es lo que ocurre. Para simular en cámara lenta, venimos acá donde dice pausa y de ahí ya podemos presionar esto, ¿no? Paso único o simular hasta cambio de estado. Esto lo que hacen es simular digamos, pongámosle de a segundo en segundo, digamos, ¿no? De a fracción en segundo a fracción en segundo. Entonces yo voy a presionar aquí el pulsador, como que si dara inicio a mi circuito. Lo presiono y fíjense que el aire comprimido no está pasando por acá porque el tiempo se ha detenido, ¿no? Y eso lo notamos acá en estos números de aquí, miren. Abajo a la derecha, 11,360. Voy a simular, voy a simular, voy a simular. El aire, miren, ya pasó por acá y me conmutó las posiciones de este elemento de control. Al hacer eso, el aire comprimido ya viene por la izquierda y va a sacar el aire, ¿no? Perdón, va a sacar el émbolo. Lo saca, lo saca, lo saca, lo saca. Y cuando llegue a los 100 milímetros, que es ahí, fíjense cómo este final de carrera se ha conmutado, ha bajado, digamos. Entonces el aire va a volver va a pasar por este lado y listo. Estamos haciendo de que la señal mecánica de que esto se encuentre en los 100 milímetros de su carrera se convierta en esta señal neumática que nosotros podríamos mandarla a cualquier otro lugar, digamos, ¿no? Donde veamos conveniente. Entonces, se acabó. Ya no voy a simular nada. Si le doy simular a tiempo real, no va a pasar nada porque ahí mi circuito se colgó, se atoró, ¿no? Está mal, digamos, sabemos que está mal. Pero lo que estamos aprendiendo ahora es el tema de los finales de carrera. Ya vimos de que si ocupamos este final de carrera que es bidireccional, sí funciona cuando esto de acá, el cilindro, sale hacia la derecha. Ahora probemos con el segundo, el que dice flecha hacia la derecha. Este es unidireccional, significa que solo funciona en una dirección. ¿Cuál? La que nos indica la flecha. Si está apuntando hacia la derecha, significa que esta marca A o este final de carrera A se va a activar únicamente si el émbolo está en el sentido de la flechita. Quiere decir que si este émbolo o este cilindro llega hasta la posición A, pero siguiendo la flecha hacia la derecha, entonces este se va a activar. Veamos eso en una simulación. Voy a presionar simular, sé que hay errores, le doy a aceptar. Vamos a ir en pausa y voy a presionar el pulsador de entrada, ¿no? Vamos, paso único, paso único. Está yendo el cilindro, el émbolo, perdón. Y miren, cuando llega a la posición A,
se activó este final de carrera, se conmutó. Entonces, funciona de igual forma, ¿no? ¿Cuáles son los que funcionan de igual forma? El primero y el segundo, ¿no? Para el ejemplo que estamos haciendo. Ahora veamos si funciona el tercero, el que dice hacia la izquierda. Ese que dice hacia la izquierda dice de que este final de carrera se va a activar cuando el émbolo llegue hasta la posición A, pero por el lado derecho, o sea, de derecha hacia izquierda. ¿Ya? Veamos si eso ocurre. Le doy a aceptar, sí, presiono, simulo con pausa, presiono el pulsador, paso único, ¿no? Pum, 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 está yendo. Va a llegar hasta la posición de los 100 milímetros. Llegó, fíjense que ya llegó. Voy a darle acá iniciar para que simule en tiempo real. Ya está en su posición extendida este cilindro. ¿Cómo sé yo eso? Porque el aire comprimido de aquí está pasando con toda su fuerza y está empujando esto hacia el final. Entonces ya está en su posición extendida, pero el final de carrera no se activó porque no llegó por la derecha. Y es imposible que llegue por la derecha, ¿no? Porque no hay más carrera. No hay más espacio para que el cilindro vaya hasta los 101 y de ahí llegue al 100 desde la derecha. Entonces, así se van a dar cuenta si escogieron mal el accionamiento mecánico, ¿no? No puede estar esta hacia la izquierda en el extremo derecho de su circuito, ¿ya? Entonces lo voy a dejar, fíjense, con este. Eso es lo más común, el que está a la derecha. Ya vimos de que funciona indistintamente entre este que está hacia la derecha y el bidireccional, que es este de acá, ¿no? Cualquiera de los dos funciona, pero nos gusta manejar este de acá. Ahora, ¿qué más? Vamos a hacer el otro final de carrera, que es el que está en la posición inicial. ¿Ya? Ya vimos los tres tipos de finales de carrera que pueden estar en el extremo o en la carrera máxima del émbolo, ¿no? Vamos a colocarlo, no sé. Ya, voy a borrar las marcas. Voy a borrar la marca y aquí le vamos a borrar la marca también, ¿ya? Y lo vamos a configurar el final de carrera para la posición en reposo del cilindro. Es decir, ¿a los cuántos milímetros? 0. A los 0 milímetros, ¿no? Entonces yo le voy a llamar marca B para cambiarla. El inicio va a ser a los 0 y fíjense que aquí nos da la opción de colocar 10, 20, 30, 40, 0. Pero nada, nosotros vamos a colocar 0 también porque estamos hablando de un punto, no de un rango, ¿no? El punto cuando el émbolo esté a los 0 milímetros. Esa es la posición de reposo. Entonces le voy a dar a aceptar y ahí tengo la marca B. No está enlazada con ningún final de carrera. Pero aquí yo tengo este. Entonces voy a colocar, primero vamos a comenzar con el primer final de carrera que avanzamos, ¿no? El que es bidireccional. Le doy a aceptar y ahora sí lo enlazo con este de aquí. Presiono doble clic acá donde me aparezca verde y me dice con cuál marca querés configurarla. Con la B. Le doy a aceptar y ahora sí ya están entrelazadas o conectadas. Ahora noten algo, ni bien las entrelacé las marcas, esto de aquí ya se conmutó, ¿no? No me da opción a que ni siquiera simule. Fíjense, le vamos a cambiar la marca, le vamos a poner la marca A que no existe, ¿no? No existe la marca A. La reconoce porque es su ex, miren, sale cuadradita, ¿no? La reconoce, pero no está acá, digamos, aquí nunca se va a activar. Entonces está esperando como a su ex que vuelva, pero nunca va a volver, ¿no? Ya saben. Entonces, lo que hay que hacer aquí, fíjense, noten la posición inicial del final de carrera. Está atorado, digamos, la entrada de aire comprimido. Pero en el momento en el que ustedes coloquen acá marca B, fíjense lo que va a pasar con el final de carrera. Cambia su posición. Es decir, ya está mandando la señal de aire. ¿Por qué? Porque aquí, esto que está en reposo, al estar en reposo significa que está en la posición B o 00. Entonces, como esta patita específica que hemos seleccionado, esta de acá,
Al ser bidireccional, significa dos direcciones o cualquiera, no le importa hacia dónde está yendo, si está viniendo, si está ahí, si se fue, no sé. Lo único que le importa es que el cilindro o el pistón se encuentre en la posición 00. Entonces, como ya está en la posición 00, se activó y está mandando una señal, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta porque en el ejercicio que hicimos en la anterior clase necesitábamos utilizar un final de carrera con esta configuración bidireccional. Ya, les decía que este final de carrera, que es bidireccional, no le importa en qué posición se encuentra, perdón, en qué sentido se encuentra, si está yendo, si está viniendo. Lo único que le importa es que esté ahí, y si está ahí, va a mandar esa señal, ¿no? Ese es el primer tipo de final de carrera que tenemos para la posición en reposo. Veamos qué pasa con el segundo, ¿no? Este de acá, hacia la izquierda. Le doy a aceptar y listo, lo tenemos configurado. Ahora noten lo siguiente. El ejercicio ya está, digamos. O sea, perdón, el circuito está ahí. Sabemos que está mal hecho porque no tiene todas las conexiones cerradas. Y quizás no esté cumpliendo con ningún propósito. Quiere decir que no está haciendo algún trabajo. Porque si yo presiono el pulsador de marcha, lo único que pasa es de que este cilindro se extiende y ahí murió el problema, digamos, ahí murió el ejercicio. O sea que no tiene sentido. Pero bueno, lo importante es aprender estos finales de carrera. Yo aquí le acabo de cambiar al final de carrera unidireccional, significa que reconoce una dirección, en el sentido de que el cilindro esté yendo de izquierda a derecha. Significa que este final de carrera se va a activar cuando este émbolo esté en la posición 00, tal y como la tenemos configurada acá, pero esté llegando por la izquierda, ¿no? Entonces le voy a dar simular, sé que hay errores, fíjense, está ahí, le voy a dar pausa. El final de carrera B no está activado, ¿no? A pesar de que esto está en la posición 00. Pero como no está llegando por la izquierda, no se activó. Le voy a dar pulsador de marcha y vamos a ver si se activa. Miren, se activó. ¿Por qué se activó? Porque estuvo en la posición 00 y su movimiento comenzó a irse hacia la derecha. Entonces sí mandó una señal. Antes, cuando estaba en reposo, esa es la palabra, digamos, estaba en reposo, no se estaba moviendo. Entonces el final de carrera no reconoció en cuál de los dos sentidos estaba la carrera del émbolo, o su movimiento o su desplazamiento. Pero ahora que le hemos dado simular, cuando el émbolo comienza a irse hacia la derecha, el final de carrera dice, ah, ya, está en 00 y está yendo hacia la derecha. Me conmuto, digo. Y ahí se conmutó, ¿no? Y mandó la señal por corto tiempo, porque el émbolo ya dejó de estar ahí en la posición B, entonces dejó de recibir la señal acá y ya se conmutó a su posición en reposo el final de carrera o a su posición normal. Pero no importa, digamos, ¿por qué? Porque la señal de aire ya salió por este lado y ya le dijo al siguiente proceso que ocurra. De nuevo, simulo, estamos en la segunda simulación, perdón, en el segundo final de carrera, cuando queremos una marca acá en reposo, ¿no? En la posición 00. Tenemos ahorita configurado el final de carrera unidireccional hacia la derecha. Y en la posición normal o en reposo, antes de que ustedes presionen el pulsador de marcha, el final de carrera no está reconociendo acá nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona este final de carrera? Funciona cuando esté en la posición B, 00, y cuando esté yéndose hacia la derecha. Como aquí esto está paradito, el final de carrera no reconoce si está yendo hacia la derecha o si está yendo hacia la izquierda. Solo sabe que está ahí. Ahora, si yo le doy eh, pulsador de marcha para que le mande señal y esto va a pasar aire, va a pasar aire, y miren acá, cuando el aire pase por aquí hacia el lado izquierdo de la cámara del cilindro y este émbolo comienza a desplazarse hacia la derecha, el final de carrera va a completar sus únicos dos requerimientos para activarse. El primer requerimiento es que esté en 00 y ya lo cumple.
El segundo es que esté yéndose hacia la derecha y lo va a cumplir ahorita, ¿no? Comienza a irse hacia la derecha un poquito y ya, lo detectó y ya se conmutó. Y miren, aquí, en esta flecha grande de la derecha, significa que está saliendo señal de aire. Por un instante nomás, quizás ni nos sirva, no importa, estamos aprendiendo a utilizar estos finales de carrera, ¿ya? Ese sería el segundo. Veamos qué pasa con el tercero, cuando esté yendo hacia la izquierda. Le doy a aceptar, voy a presionar simular, sé que hay errores, y le voy a dar pausa, ¿no? Pausa, pulsador de marcha. Vamos. Simulo, simulo, simulo. Para empezar, el final de carrera está conectado con B, significa que va a estar conectado cuando esté en 00. Ahorita está en 00, pero no se conmuta todavía porque no reconoce que esté yendo hacia la izquierda. Entonces, si yo simulo, esto va a salir, pero fíjense que nunca se conmutó. Claro, si está saliendo hacia la derecha, el final de carrera no sabe o no lo detecta que está yendo hacia la izquierda, es lógico, ¿no? Entonces no se conmutó. ¿Cuándo se va a conmutar? Cuando este cilindro de acá vuelva hacia la izquierda. ¿No? Voy a ver si puedo cambiar esto. Fíjense, ¿no? Lo estoy cambiando con mi dedo en vez de una señal neumática, pero es para que veamos que esto sí funciona. Como yo conmuté el elemento de control arbitrariamente con mi mouse, el aire comprimido ahora va a pasar por la derecha y va a hacer que esto vuelva, ¿no? Entonces, fíjense, va a volver hacia la izquierda y ahora sí, cuando el cilindro llegue a la posición 00 y como está llegando en el sentido de la flecha, este final de carrera se va a activar, ¿no? Ahí está. Llegó hasta el final por la derecha hacia la izquierda y este final de carrera sí se conmutó. Entonces le voy a dar aquí simular en tiempo real y está mandando una señal que si se dan cuenta va a ser un problema más adelante. Se van a dar cuenta más adelante por qué. ¿Cuál es el problema? Que la señal que está mandando aquí es constante, ya no es un pulso. O sea, está mandando señal todo el tiempo. Si notan acá abajo a la derecha, el tiempo está transcurriendo, ¿no? 25, 26, 27 segundos. Y según nuestra configuración de este final de carrera, va a mandar señal todo el tiempo que este cilindro esté en su posición de reposo. Supongamos que ya cumplió su ciclo, ¿no? Salió, volvió, se quedó ahí y este final de carrera se quedó activado porque está cumpliendo las únicas dos condiciones que necesita. Que esté en 00 y que haya llegado desde la derecha. Y nada más. Ahora, para terminar, vamos a hacer un accionamiento de final de carrera, pero ya no en su posición 00 ni 100-100, una en el medio, para verificar cómo funciona, ¿ya? Y de ahí respondo sus preguntas que tengan sobre final de carrera antes de hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a configurar una nueva marca. Le vamos a llamar marca C. Esta marca C no va a estar ni en reposo ni en su posición de la máxima carrera. Va a estar en cualquier punto en el centro. Yo voy a definir una posición que va a estar comprendida desde los 30 milímetros hasta los 50 milímetros. ¿Por qué? No sé, porque se me ocurrió. Ustedes pueden colocar cualquiera y va a depender también de la posición, perdón, del enunciado. Por ejemplo, el enunciado les podría decir de que ustedes necesitan mandar una señal, entre paréntesis, final de carrera, cuando la carrera del émbolo esté en el 20% de su carrera, digamos. Significaría 20 milímetros, ¿no? Si hablamos de una carrera máxima de 100. Hay unos cuantos ejercicios que hablan de esa forma, que dice que tienen que mandar una señal cuando la carrera o el cilindro esté, digamos, en la mitad de su recorrido. Eso significa el 50%. Y si el 100% son 100 milímetros, entonces la posición sería 50-50, digamos, ¿no? Un punto en el centro. Pero aquí yo voy a hablar de rango, para variar, ¿ya? Estoy definiendo la marca C como el rango entre 30 y 50 milímetros. Le doy a aceptar y ahí tengo. Fíjense dónde me marca y cómo me lo marca. Antes, la marca, vamos a colocarla aquí, la marca B, que era 00, fíjense cómo se definía como una línea. No sé si se nota, creo que no. Vamos a poner otra 100, 100, 100. Acá.
Fíjense cómo la marca A se denota como una línea porque es un punto nomás, pero la marca C es una sucesión de puntos, ¿no? Un rango. Nada más, no es nada del otro mundo. Entonces voy a borrar estas otras marcas para que no nos chipemos porque todavía no las necesito. No las necesito porque no tengo algún final de carrera para ello. Solo tengo el final de carrera C que lo he definido en ese rango. Y voy a configurar de la misma forma con los tres tipos de finales de carrera. Este de acá, vamos a comenzar con el U bidireccional y lo tengo que enlazar con la marca C, ¿no? Ahí se encuentra. Ahora simulemos. Simular, tengo errores, sí. Vamos a darle aquí. Voy a presionar esto en pausa, ya. Ahí va yendo la simulación y fíjense de que cuando llegue a C, a entre 30 y 50, esto va a activarse, ¿no? Se activó. Ahora veamos qué pasa a la vuelta, ¿no? Yo presiono acá para cambiar y vuelve y otra vez activa. O sea que este final de carrera que es bidireccional se está activando o está mandando una señal en cualquiera de los dos sentidos de la carrera del émbolo, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿no? Otra vez, una vez más para que se note. Lo vamos a hacer ya en tiempo real. Voy a presionar el pulsador, esto va a pasar por C y esto se tiene que cambiar, ¿no? No sé si lo vieron rapidísimo, ni se nota, ¿no? Yo lo veo en la otra pantalla y no se ve. Voy a poner en cámara lenta. ¿Ya? Sale, sale, sale. Ay, perdón, perdón, perdón. Tenía que darle simular aquí, claro. A ver. No lo vi. ¿Ustedes ven que se mueve al final de carrera? ¿Sí? ¿O no? No, no. No, no se No, ve. no No se se ve, ¿no? mueve. Sí, no se mueve. Es porque es muy rápido. Entonces vamos a hacerlo en cámara lenta nomás. Pausa, le doy pulsador de marcha y paso a paso va a ir yendo el cilindro y fíjense, ya va a llegar a C, llegó y aquí ya se conmutó el final de carrera a la derecha, ¿no? Pasa de C y vuelve a su posición inicial. ¿Por qué? Por el retorno de muelle, ¿no? Por eso. Ahora, ya salió. Veamos qué pasa cuando entra. Para eso, debería yo mandarle una señal neumática acá, ¿no? Pero para no complicarnos y no hacer otro ejercicio, porque estamos aprendiendo solamente los finales de carrera, yo lo voy a presionar con una señal muscular, que sería mi mouse, digamos, ahí. Pa, y ya lo conmuté. Ahora, sigo simulando y el aire va a permitir que esto vuelva hacia la posición de reposo o 0,0. Está a punto de pasar por C, veamos si se activa. Sí se activó, mandó señal un ratingo y volvió a su posición 0,0. Entonces ya vimos cómo funciona esta señal bidireccional. Veamos la otra, ¿no? Hacia la derecha. Otra vez simular, chao errores, le damos pausa, le doy pulsador de marcha, el aire viene, fíjense que está hacia la derecha, así que cuando pase por C en ese sentido, sí se activó a la derecha el final de carrera. Va a llegar hasta el final y yo le voy a decir que se vuelva. Entonces al volver no debería activarse. Está pasando por C, ya pasó C y no se activó el final de carrera, ¿no? Funciona. Y lo mismo por el otro lado, ¿no? Listo. Le voy a dar simular, chao errores, en pausa, presiono el pulsador de marcha, va a salir y no va a marcar el final de carrera C porque no está en ese sentido. Le voy a dar acá, tiene que volver y aquí sí debería mandar señal, ¿no? Y ahí está, se conmutó. Eso sería todo con los finales de carrera. Es muy simple su configuración. Lo difícil es saber cómo y cuándo usarla. Y para eso se hace con práctica. Eso se aprende con la práctica y haciendo ejercicio. Entonces, antes de hacer el ejercicio, quiero que me digan si tienen preguntas sobre cómo configurarlo. No cuándo usarlo ni cómo. Cómo configurarlo, cómo enlazarlo. ¿Tienen? O vamos a los ejercicios nomás. Ya saben cómo... Una pregunta, Andrés, ¿Qué pasó? perdón que te... Eh, vos decís que se va a activar el final de carrera, ¿no ve? En esa posición entre
30 y 50 creo que le pusiste, ¿no es? Ujú. ¿Había alguna forma, por ejemplo, de que el pistón se mantenga en ese rango de entre 30 y 50? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál sería esa forma? Cuando vos definís ese rango entre 30 y 50, para empezar necesitas decirle a tu cilindro que se detenga. ¿Quién le va a decir eso? Tiene que ser la misma señal o el mismo tipo de señal que le mandaste para que se mueva. Para que se mueva ese cilindro, vos le estás mandando esta señal de acá, la izquierda, la señal neumática, ¿no? Presionas el pulsador, esta señal entra al elemento de control, se conmuta y el cilindro sale. Ahora, cuando llegue a la posición entre 30 y 50, necesitas un final de carrera como este, pero que mande una señal al elemento de control y le diga que se cambie de posición, que se detenga, digamos, que se quede a ese lado, no sé. Eso lo vamos a ver en un ejercicio que nos dice, creo que es el siguiente que nos toca. Hay un ejercicio que dice lo siguiente: este cilindro tiene que salir hasta la mitad y de ahí volverse. Y luego salir hasta el final y de ahí volverse, digamos, ¿no? Entonces ahí vos estás controlando hasta dónde querés que salga. Ahora, para complicarnos un poquito más, el aire comprimido funciona de forma violentamente rápida. Entonces, si vos definís entre 30 y 50 milímetros y haces, digamos, que se detenga por medio del final de carrera, te vas a dar cuenta de que no se va a detener donde vos querés, porque hay un tiempo que va a tardar en mandar la señal al final de carrera, que el final de carrera se conmute, que el aire comprimido pase por la manguera y llegue hasta el elemento de control. Hasta eso, este cilindro ya pasó los 50 milímetros. Quizás está en los 70 o por ahí ya se extendió hasta el final. Entonces, ¿eso por qué es? Porque el aire comprimido actúa de forma rápida, ¿no? Si vos le das simular a tu circuito, presionás el pulsador de marcha, fíjate en qué tiempo se extiende este cilindro de acá. Es muy rápido. Para que sea de forma lenta, vamos a utilizar uno de las válvulas que se llama válvula reguladora de flujo. ¿Dónde está? O válvula estranguladora, como esta de aquí. Esta válvula de acá, ustedes la pueden ocupar para definir la velocidad a la que se va a mover el pistón. Imagínate que en vez de que salga rápido, vos querés que salga lento para que se detenga en los 50 milímetros, digamos, ¿no? Usaríamos estos accesorios o elementos de procesamiento que son el quinto nivel que todavía no hemos avanzado a profundidad, ¿ya? Pero esa sería la forma de que se detenga tu cilindro en donde te dé la gana, digamos, en el centro, a la izquierda, a la derecha, utilizando un final de carrera y mandándole señal a este elemento de control para que detenga el paso de aquí, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hacer lo que les dije en la anterior clase. Las secuencias, se llaman secuencias. Las secuencias son una serie de este tipo, por ejemplo. A ver, A más, B más, B menos, A menos. No sé si se puede aumentar el tamaño. Se puede. Esta es una secuencia. Vamos a aprender primero a leerla y después a hacerla. En neumática, nosotros utilizamos estas letras mayúsculas como la A, la B, la C y la D para determinar los cilindros. Generalmente se lo hace en su orden de aparición. En este ejercicio que está mal, ya sabemos, porque no tiene vías malas, digamos, o sea que no están conectadas. ¿Cuántos cilindros tenemos? Solamente uno, este de acá. Entonces, este cilindro se va a llamar cilindro A. Ustedes pueden recordarlo o pueden colocarle su nombre, ¿no? Nos vamos a insertar otro componente de texto, lo colocamos acá, le damos doble clic y yo le voy a llamar cilindro A y listo, ¿no? Ahora, esta secuencia nos dice de que el cilindro A tiene que irse a su posición, no sé, cuando es más, se dice extendida. Entonces, esta secuencia me está diciendo de que cuando ustedes presionen el pulsador de marcha, el cilindro A tiene que extenderse. Ahora,
Se llama secuencia porque tiene que pasar en forma ordenada, ¿no? Es una secuencia, son pasos. Entonces dice de que si ustedes presionan el pulsador de marcha, el cilindro A tiene que extenderse. Acto seguido, el cilindro B tiene que extenderse. Luego el cilindro B tiene que volver a su posición original o su posición de reposo. Eso es menos. Y una vez esto ocurra, el cilindro A tiene que volver a su posición inicial también. Ahora, todo esto debe funcionar, toda esa secuencia debe funcionar solamente con que ustedes presionen el pulsador de marcha, nada más. No tiene que haber un pulsador para cada cilindro, ¿no? No sería automático, ¿no? Sería estúpido. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es armar un circuito, que es todo lo que estamos viendo aquí, para empezar, que tenga dos cilindros, A y B. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué cilindro vamos a ocupar? ¿El cilindro de doble efecto o el cilindro de simple efecto? Habíamos dicho en las primeras ayudantías cuándo íbamos a ocupar la primera y cuándo íbamos a ocupar la segunda. ¿Se acuerdan cuándo? Era el de simple efecto cuando no requiera, no sea necesario mandar una señal para que vuelva. O sea que Bien, se asume justamente y ajá, va a regresar por sí mismo. excelente, excelente. Y el de doble efecto cuando sí nos interesa controlar cuándo vuelve, ¿no? Ajá. Ahora, te pregunto, aquí en esta secuencia, ¿a nosotros nos importa saber cuándo vuelven los cilindros o no? Sí, Claro que sí, ¿no? Tenemos estas señales negativas que nos dicen cuándo deben volver los respectivos cilindros a sus posiciones iniciales. ¿Y cuándo es? Cuando ocurra la anterior. Porque si es una secuencia, tiene, por ejemplo, el cilindro A no puede volver a su posición en reposo justo después de que haya salido, porque tiene que asegurarse primero que el cilindro B haya salido y haya vuelto. Una vez eso ocurra, recién el cilindro A puede volver. Entonces, si ustedes ven una secuencia donde tienen signos negativos, ¿no? Significa que ustedes tienen que controlar cuándo el cilindro va a volver a su posición inicial. ¿Cuándo? Cuando ocurra lo anterior. Por eso se llama secuencia. Entonces no vamos a ocupar, al menos para este ejercicio, un cilindro de simple efecto, pero sí uno de doble, ¿no? Voy a aprovechar el circuito que ya tengo y voy a decir que todo esto de acá es el cilindro A, ¿no? O sea, ya tengo el cilindro A, digamos, ¿no? Con sus respectivas válvulas, el pulsador y su elemento de control. Y voy a configurar acá a la derecha el cilindro B. Entonces voy a copiar este componente de texto, lo pego, lo arrastro y doble clic, cilindro B. Tengo el cilindro B, no tiene su elemento de control. Siempre en los cilindros tienen que tener su elemento de control. Puede darse el caso que hayan dos cilindros que funcionen con el mismo elemento de control. Es decir, digamos que yo conecte esto acá, ¿no? Fíjense que funcionarían los dos cilindros de la misma forma. Puede darse el caso. Lo que no puede darse el caso es de que tengan cilindros y no estén conectados a elementos de control. ¿Ya? Pueden compartirlo. Rara vez ocurre. ¿Cuándo? Cuando los dos cilindros tienen el mismo comportamiento. En este caso, para este ejercicio, no tienen el mismo comportamiento porque aquí dice, primero sale A, luego sale B, luego vuelve B y luego vuelve A. Entonces, como son diferentes, tienen que ser controlados por diferentes elementos de control. ¿Ya? Sigo entonces. Cilindro A y cilindro B. Voy a borrar este final de carrera. ¿Ya? Los voy a utilizar más adelante, pero queremos configurarlo todo desde cero. Estamos suponiendo que estamos empezando el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el enunciado? Luis Andrés, no entiendo. Este es el enunciado. Así se los va a dar la ingeniera Navarro. El ingeniero Dimov no. El ingeniero le va a dar así como lo que hemos visto en la página de ejercicios propuestos. Así va a ir su enunciado. Y ustedes tienen que sacar la secuencia, entenderle. ¿Ya? Con la ingeniera Navarro, hasta donde tengo entendido por el semestre anterior, ella les daba así directamente la secuencia y a veces el enunciado. ¿Ya? Pero lo importante es la secuencia para los dos grupos. Nada más, ¿ya? Entonces este es el enunciado. A más, B menos, A menos.
Ahora yo tengo los dos cilindros. Tengo cada cilindro con su respectivo elemento de control. Necesito para empezar darle aire a este de acá, ¿no? Todos tienen que tener su aire comprimido. Tengo el pulsador, que tiene que haber un pulsador para que el circuito comience. Y yo lo he colocado ahí, fíjense, o sea, ya venía por defecto en ese lado. ¿Está bien que esté ahí? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque el primer paso de la secuencia me dice que el cilindro A tiene que extenderse. Entonces, fíjense que está bien colocado, ¿no? Está yendo o está mandando una señal al elemento que controla A y está haciendo que se extienda. Ahora, si hubiera comenzado el ejercicio así, digamos B más, no sé, A más acá, ahí mi pulsador ya estaría mal colocado, digamos, porque si ustedes lo activan, lo que haría sería sacar el cilindro A. Y aquí no me dice que haga eso primero, ¿no? Entonces ahí ya ustedes se van a dar cuenta cómo están configurando su circuito, ¿ya? Vamos a colocar acá A más y borrar aquí. Listo. ¿Hasta ahí alguien quiere preguntar algo antes de seguir? Básicamente los signos solo nos dicen que sale el pistón, luego que cuando va a salir el otro, cuando vuelve, y eso va a variar. O sea, para el caso del ingeniero Navarro, puede ponerlo como le dé la gana, digamos, ¿no? Y ya Exactamente. uno tiene que verlo, o Sí, son varios diferentes modelos. En realidad cualquiera. Ustedes para practicar, y es lo que vamos a hacer durante todo el semestre, podés inventarte, digamos. Obviamente tiene que tener lógica, ¿no? Podés poner, por ejemplo, C más, B más, A más, y de ahí, no sé, C menos, B menos y A menos. Obviamente hay algunos más difíciles que otros, ¿no? Y ya nos vamos a dar cuenta cuando hagamos los ejercicios. Pero sí, podés hacer cualquiera. Incluso podés repetir, digamos. C más, B más, A más, C menos, B menos, A menos, y otra vez C más, ¿no? Y ahí está. Y tiene que terminar así. O lo completás con un C menos al final, ¿no? Obviamente este es más complicado que este de acá. No porque tenga 3 cilindros, pueden tener 6, no hay problema. El problema es que aquí se están repitiendo C más, C menos, C más, C menos, digamos. Y ahí vamos a ver de que vamos a tener problemas, digamos, vamos a patalear para hacer el ejercicio, ¿ya? Pero antes de llegar a eso, tenemos que comenzar por lo más básico, lo más simple. Entonces tengo mis dos cilindros, perfecto. Tengo mi pulsador de marcha conectado con el elemento de control que va hacia A. Entonces si yo presiono aquí, seguramente el cilindro se va a extender. Miren, voy a simular con 1000 errores que hay. Le voy a poner pausa. Le puse pausa y vamos a ir a presionar el pulsador de marcha. Ahí está. Fíjense qué es lo que pasa. El cilindro A está saliendo. Entonces ya yo cumplí A más, digamos, ¿no? Con 1000 errores, pero ya cumplí A más. Ahora lo que debo hacer es, siguiendo la secuencia, una vez el cilindro A esté completamente extendido, debe ocurrir B más. Quiere decir que aquí, a este cilindro B, debemos enviarle una señal para que salga, para que se extienda. ¿Por dónde le vamos a mandar esa señal? ¿Por la izquierda o por la derecha del elemento de control? Por la izquierda. Por la izquierda, ¿no? Entonces, para hacer eso, necesitamos mandarle una señal neumática. Y esta señal neumática tiene que ser enviada cuando el cilindro A esté completamente extendido. Y esta es una señal mecánica. ¿Y quién nos une una señal mecánica con una señal neumática? Finales de carrera. Todos los finales de carrera, ¿no? Entonces, fíjense que para eso nomás hemos aprendido los finales de carrera. Y lo vamos a ocupar en todos los ejercicios, habidos y por haber. ¿Ya? Entonces, si no saben finales de carrera, no importa. Hay hartos semestres por hacer. ¿Ya? Vamos a traer un final de carrera, ¿ya? Voy a colocarlo por acá, lo voy a configurar rápidamente. Aquí les pregunto, ¿cuál vamos a ocupar? ¿Cuál de los tres accionamientos mecánicos? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál se les ocurre? Tienen que pensar, primera pregunta, digamos, ¿dónde va a estar colocado la marca? ¿En qué parte de la carrera del cilindro A? De 0 a 100 tiene que estar en qué milímetro o en qué porcentaje. Bien, En el bien, 100%, en el 100%, ¿no? Entonces va a estar al final. Ahora, les pregunto, me interesa saber que esté
llegando o que esté volviendo? No. La respuesta es no, o sea que me podrían servir cualquiera de los dos que yo voy a mostrar, el primero o el segundo, ¿no? Ujú. El tercero ni idea, digamos, imposible que coloquen el tercero. ¿Se dan cuenta, no? No vamos a colocar este porque si no nunca va a funcionar nuestro circuito, ya lo vimos en los ejemplos. El cilindro se extendería hasta la posición 100 y no se va a conmutar esto de acá porque no está llegando por la izquierda hacia la derecha. Entonces, ¿me interesa el primero o el segundo? Cualquiera. Pueden ver de que para este caso, en este ejercicio específico, nos interesa cualquiera de los dos. Ahora yo voy a colocar el de la derecha, ¿ya? El que está yendo hacia la derecha. Esa va a ser mi elección. Y nunca se olviden del retorno de muelle. Entonces ya tenemos configurado ahí mi retorno, perdón, mi final de carrera. Necesito configurar su marca. Le vamos a llamar marca A. A1 le vamos a poner. Y al inicio le vamos a poner 100 y aquí también. Entonces, ya está. Marca A1 y aquí configurar A1. Listo, ya están enlazadas el final de carrera con el cilindro. ¿Qué más necesita mi final de carrera? Necesita la fuente de aire, ¿no? Entonces lo voy a conectar por este lado. Y en la vía 3 necesita un silenciador. Listo. Tengo configurado mi final de carrera que me va a convertir una señal mecánica, entre paréntesis cuando A esté en 100, en una señal neumática que va a salir por este lado y yo la voy a enviar a donde se necesite para que ocurra el siguiente punto de la secuencia. B más. Entonces, eso significa enviarlo a este lado izquierdo. Bien, se viene por aquí y ahí está. Tengo errores, pero quiero simular si estoy haciendo bien, ¿no? Y esto es lo que deben hacer ustedes. Paso a paso van a ir viendo. Le voy a dar simular, sé que hay errores, le doy igual simular. Le pongo pausa para que se vaya viendo en la transmisión en Zoom. Le doy pulsador de marcha y ahí va, ¿no? Fíjense, está mandando señal el pulsador de marcha al elemento de control, se conmuta y va saliendo A. Va saliendo A y solamente A. No está pasando nada con B, porque aquí el circuito me dice A más. Entonces está saliendo y cuando se extiende totalmente, o sea, ocurre A más, el final de carrera A1 se conmuta y está mandando una señal para que el cilindro B salga, ¿no? Y fíjense, les pregunto, ¿qué pasa con A? ¿Está extendido o está Queda en su volviéndose? posición. Se queda en su Se posición. mantiene. Bien, noten eso. Aquí me dice A más y luego B más. No me dice que A vuelva a su posición en reposo, entonces no debe volver hasta que la secuencia me lo diga, ¿no? La secuencia me va a decir que vuelva, pero primero tiene que irse B más y luego B menos. Entonces está bien que el cilindro A se quede extendido. Ahora el cilindro B está saliendo. Sale y llega hasta el final. Muy bien. Se cumplió B más. Ahora, ¿qué debe ocurrir? Según la secuencia, B menos, ¿no? Que B vuelva a su posición inicial. ¿Dónde debemos mandar esa señal para que B vuelva? A la derecha. En el lado Lado derecho. derecho. Acá, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Fácil, ¿no? Con otro final de carrera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dijimos, con otro final de carrera, ¿no? Porque queremos mandar una señal neumática por la derecha cuando haya ocurrido algo mecánico, que es que el cilindro B esté en cierta posición. Entonces, cuando estén haciendo ustedes en la simulación, en el programa, perdón, copien un final de carrera y lo pegan por acá, ¿no? Y lo arrastran. Van a ahorrar harto tiempo. No se pongan a configurar uno por uno, digamos. Ahora tenemos que configurar la marca, ¿no? Le vamos a llamar marca B1 a esta de acá. B1 y tiene que estar en su posición 100, 100 igual, ¿no? Entonces ahí está B1 y necesito entrelazarla con esta de acá también, B1. Y ahora me pregunto, ¿qué tipo de accionamiento mecánico puedo yo colocar acá? De forma análoga podría colocar la misma, ¿no? Fíjense que tiene el mismo funcionamiento. Cuando esté en su posición extendida y esté llegando por la izquierda. Entonces voy a mantenerla con la misma. Ahí tengo el final de carrera B1 y debe estar conectado con esto de acá, dijimos, ¿no? Entonces vengo por aquí y hay algo que me estoy olvidando del final de carrera, que Tiene que estar conectado a la fuente
Tiene que alimentación. estar conectado a la fuente de alimentación. Muy bien, entonces ahí lo coloco, ¿no? Bien, aquí vamos a ver esto. Ya. Listo, tengo el final de carrera B1. Si quieren, simulamos de nuevo para verificar que estemos bien. Ya, le voy a dar simular, sé que hay errores y se ve bien ahí. Lo que me interesa es los cilindros. Le voy a dar pausa, presiono el pulsador y les muestro los dos cilindros. Debe ocurrir A más, ocurre A más, ahí salió A más, B se mantiene. Una vez A ha ocurrido, A más, manda una señal para B. B ocurre, bien. Una vez B ocurre, fíjense, manda una señal al final de carrera con B1 y B1 manda una señal para que este elemento de control se conmute. ¿Pasa o no pasa eso? No volvió. No volvió, ¿por No qué no vuelve. volvió? ¿Por qué no Tendríamos que volvió? colocarle el bidireccional por el tema que el otro está de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. ¿Cuál? ¿Al A o al B? Al B. No, El no, B1, el No, B1 es una dirección no nomás. vuelve porque le está entrando aire comprimido tanto de la derecha y le está llegando del otro lado también. bien, bien. Eso, acuérdense, lo hemos definido como conflicto, ¿ya? Eso es para las ayudantías igual. Así como en finanzas definimos anomalía, para las ayudantías vamos a definir conflicto, ¿ya? No sé si los ingenieros usan esa palabra, pero aquí nosotros le vamos a llamar conflicto. Cuando un elemento de control le llegue señal tanto por la izquierda como por la derecha. No tiene nada que ver el final de carrera. Si nosotros cambiamos el final de carrera por el otro, igual va a seguir mandando señal constante, ¿ya? Porque el cilindro el cilindro B se va a mantener en la posición extendida, ¿no? En la posición extendida y como a este no le importa por dónde viene, se va a mantener activo. Entonces va a seguir mandando señal, pero el problema aquí es esta de acá, la señal del final de carrera A1, que nos está creando un conflicto con la señal de B1, ¿no? Lo vamos a ver ahora en tiempo real. Voy a presionar acá y miren, ya pasó A más, ya pasó B más, y ahora que debería ocurrir B menos, aquí pasó la señal y se está chocando con esta. Entonces el elemento de control no se puede conmutar. El problema es esta señal que sale del final de carrera A1. ¿Qué debemos hacer para evitar este problema? Es lo que conocemos como válvulas de bloqueo, lo que les decía que íbamos a avanzar ahora. Una válvula de bloqueo no es más que otra válvula 3.2. Fíjense cómo las ocupamos para todo, ¿no? Son bien útiles. Las utilizamos para pulsadores, las utilizamos para finales de carrera. Y ahora resulta que las vamos a ocupar para válvulas de bloqueo. Una válvula de bloqueo es una válvula 3.2 normalmente abierta. Esta válvula de aquí está normalmente abierta o normalmente cerrada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? Con sus ojos zarcos. Normalmente cerrada hasta que le llegue el aire Bien, comprimido. Y ahí está, con está normalmente cerrada porque la entrada de aire es acá, donde está el 1. Esa es la entrada de aire que recibe esta válvula, ¿no? Y fíjense que está atorada. Va a estar atorada hasta el momento que le entreguen aire por la izquierda o algún tipo de accionamiento, no necesariamente aire, que haga que las posiciones se conmuten, ¿no? Entonces, esta válvula de aquí está normalmente cerrada. Y les decía que las válvulas de bloqueo son válvulas 3.2, normalmente abiertas. Entonces, para eso debemos hacer de que esto esté conmutado en su posición normal. Para eso le doy doble clic y me va a salir esto de acá, miren, posición inicial, donde quieren de las dos posiciones que esté la vía, digamos. Entonces yo le voy a cambiar aquí a la izquierda. ¿Está? Fíjense cómo cambia. La posición inicial de esta válvula 3.2 ha cambiado. Ahora, en su posición de reposo o normal o inicial, está normalmente
abierta, ¿no? Y esta es la válvula de bloqueo, así se la conoce coloquialmente, ¿no? 3-2. No es más que una válvula 3-2 normalmente abierta, pero nosotros la vamos a llamar válvula de bloqueo. Acuérdense de esta porque al igual que los finales de carrera la van a ver en todos sus ejercicios de tarea y de exámenes. Válvula de bloqueo. Ahora, ¿dónde piensan, dónde se les ocurre que deberíamos colocar esa válvula de bloqueo? ¿En qué lado? Donde hiciste espacio. Muy bien. Es usted un inteligente señor. Ahí donde estoy haciendo espacio, yo voy a colocar la válvula 3-2, porque es ahí la señal que me estorba y eso es lo que tienen que ver. Si yo tengo un conflicto en este lado, me pregunto, ¿cuál es el problema? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda, porque la derecha está mandando señal cuando tiene que mandar. El problema es la izquierda que se ha quedado activada ahí esa señal y me está estorbando. Entonces esto yo lo debo configurar aquí para que se bloquee esa señal cuando yo le diga. ¿Cómo yo puedo configurar una válvula para poder decirle cuándo se cambia de posición y cuándo no? ¿Con retorno de muelle? Tendría que llevarle una señal del otro lado. Bien, La bien. conectas por la izquierda y del otro lado la misma señal que causa el conflicto en la otra, tiene que llevarla acá para que conmute esta, bloquee la izquierda y así ya pase el aire de la derecha nomás. Excelente, excelente. Y la válvula de bloqueo, como nos interesa a nosotros saber cuándo vamos a bloquear y cuándo vamos a desbloquear, necesita tener dos señales de accionamiento neumático, tanto por la izquierda como por la derecha. Recuerden que cuando nosotros colocamos este tipo de accionamiento, estamos definiendo que nosotros, según nuestro diseño, vamos a poder definir cuándo se bloquee, cuándo se desbloquee. En este caso al revés, digamos, cuándo se desbloquee, que es la de la izquierda, y cuando se bloquee, que es la de la derecha. Entonces, las válvulas de bloqueo no siempre, pero casi siempre tienen dos señales neumáticas, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Cómo yo sé si necesitan dos o necesita solo una? Dependiendo si ustedes quieren controlar ambos cambios, o sea, el bloqueo y el desbloqueo. Estamos analizando solamente la válvula de bloqueo, olvídense del ejercicio. Van a haber otros ejercicios en los que ustedes solamente van a querer bloquear la válvula de bloqueo y no les va a interesar que se desbloquee. ¿Cómo sería eso? Significa que si me interesa que se bloquee, fíjense, para empezar, ¿por dónde va a entrar la señal de bloqueo? ¿Por la izquierda o por la derecha en esta de acá? Creo que por la derecha. Por la derecha, claro. Si le llega una señal por este lado, empuja la posición y la entrada de aire que estaba normalmente abierto se atora aquí, en esta T. Entonces, esta señal de la derecha es la señal de bloqueo. Y claro, si ustedes le mandan una señal por la derecha, esto se queda conmutado hasta que alguien nos mande otra señal por la izquierda y se desbloquee. Entonces, en esta configuración que la tenemos actualmente, ustedes definirían cuándo se bloquea y cuándo se desbloquea. Ahora, imagínense otro ejercicio en el que ustedes solamente quieren bloquearla y no importa cuándo se desbloquee, porque puede darse el caso. ¿Cuál cambiaríamos? La de la izquierda, ¿no? Porque solo me interesa bloquearla. Y para desbloquearla yo le voy a decir nada que se desbloquee con un retorno de muelle. O sea que yo voy a mandar una señal para que se bloquee y cuando deje de mandarle señal, el retorno de muelle, ¡pum!, me la va a desbloquear, ¿no? Estos son los dos tipos de válvulas de bloqueo más comunes, porque también puede darse el caso al revés, no sé, que esté normalmente bloqueada, digamos, ¿no? Significa que sería de esta forma, neumático por aquí y retorno de muelle por acá, ¿no? Fíjense, esta válvula que es de bloqueo o de desbloqueo. Es igual de bloqueo, su nombre es el mismo. La cuestión es que en su posición normal está bloqueando. Y cuando ustedes le manden señal por la izquierda, se va a desbloquear. Dejan de mandarle señal y el retorno de muelle, ¡pum!, me la bloquea otra vez, ¿no? Entonces esta válvula está normalmente bloqueando. Ahora, estas válvulas de bloqueo, cualquiera de las tres variantes que nosotros vimos, podemos ocuparlas dependiendo de
de la situación, digamos. Ahora, no sé, les pregunto, ¿cuál de todas las que vimos deberíamos ocupar acá? Aquella que ustedes pueden controlar, tanto su bloqueo como su desbloqueo. Esa es la más fácil. Entonces le voy a quitar el retorno de muelle, le voy a poner accionamiento neumático y ahí está. ¿Cómo la debo colocar? Está mal su posición, ¿no? Debe estar normalmente abierta. Dijimos que la válvula de bloqueo, no, la común es la que está normalmente abierta, de esta forma. Hay dos formas en las que yo puedo colocar esto aquí, en esta vía. Fíjense, estoy girando una opción es esta y la otra opción es esta. ¿Cuál creen que va a ser? ¿La opción 2, que es esta de aquí, o la opción 1, que es esta de acá? La opción 2 por el sentido del flujo. Bien, muy bien. Y van a ver que se pueden equivocar feamente cuando hagan sus ejercicios. ¿Por qué? Porque si no, como estamos aprendiendo, no vamos a tener un orden como lo estamos haciendo aquí. No sé si se dan cuenta que estamos siguiendo un orden lógico, incluso en el diseño. Arriba tenemos los cilindros, debajo tenemos los elementos de control, debajo el pulsador de entrada, el elemento de entrada y por último la fuente de alimentación. Está estructurado de cierta forma, ¿no? Y los elementos de procesamiento que eran la válvula I, la válvula O, este que le mostré ahora, la válvula reguladora de flujo, ese los podemos colocar donde sea porque son los que le dan el sentido a nuestro proceso, no importa, ¿ya? Pero todo lo demás sí tiene que tener un orden. Ahora, si tiene un orden, ustedes tienen que respetar el sentido del aire comprimido. Aquí vimos de que el aire estaba llegando desde el final de carrera hacia el elemento de control. Entonces va de izquierda hacia derecha. Entonces la válvula de bloqueo tiene que estar en ese mismo sentido. Si lo colocan del otro lado no va a funcionar, ¿ya? De que va a funcionar, pero va a funcionar mal. Entonces tienen que respetar esas cosas. Y esto va para los del ingeniero de IMOV. El ingeniero de IMOV se fija en cada flechita que ustedes hacen, porque lo van a hacer a mano seguramente. Entonces lo más probable es que su examen, igual que el anterior semestre que fue virtual, sea a mano. Y cuando es a mano, entonces tenemos el elemento, la válvula de bloqueo. Fíjense que yo simplemente la he superpuesto. No está enlazada, no está conectada, ¿no? Está encima, digamos. Para hacer eso tengo que borrar esto de aquí y ahí colocarlo. Y poner esto acá, y aquí, ¿qué creen que va a haber? Un silenciador. Aire compresor. No. Un silenciador. El aire va a ser esta señal. Fíjate que estamos bloqueando aquí señales, ¿no? Ahora aquí va a entrar la señal de aire comprimido del 1 al 2. Y el 3, cuando se conmute esto, cuando se bloquee, fíjate que va a recibir la señal de este lado. Entonces tiene que ser la señal de escape, o sea, un silenciador. Ahí ya tenés colocada tu válvula de bloqueo. Ahora, el problema es saber cuándo la vamos a bloquear. ¿Cuándo la vamos a bloquear? Fijémonos en la simulación. Le doy simular, vamos a simular con errores, sabemos que tenemos errores, le voy a dar pausa, presiono el pulsador de marcha y simulamos hasta cambio de estado. ¿Ya? Simula, sale A. Una vez A se extiende, el final de carrera A1 hace que el cilindro B salga, ¿no? Entonces miren cómo el aire está pasando por nuestra válvula de bloqueo, así sin que nosotros hagamos nada. Es correcto. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la secuencia. No queremos que esté bloqueado en este punto. Ahora vamos a hacer un zoom. Ahora, el aire está saliendo. Bien. Fíjense, ¿no? Está pasando por este lado. El cilindro B se extiende. Una vez extendido el cilindro B, necesitamos que el final de carrera B1 cambie el elemento de control de acá, ¿no? Pero no está ocurriendo eso, ¿por qué? Porque esto está mandando señal. Entonces es en este punto en el que nosotros tenemos que bloquear la válvula de bloqueo. Ahora, ¿qué señal le mandamos aquí para que esto se bloquee? Ese va a ser el problema durante todo el semestre. ¿Qué señal vamos a mandarle? Las señales generalmente vienen de los finales de carrera. Por el momento tenemos dos, A1 y B1.
¿Cuál de los dos creen que va a ser la señal para que bloqueemos esta válvula? No puede ser A1 porque se estaría mandando una señal a sí mismo, ¿no? Por el momento no puede ser. La única opción que nos queda es B1. Significa que cuando B1 saque una señal para que esto se conmute, al mismo tiempo va a sacar otra señal para que venga y se bloquee esta válvula. ¿Cómo hacemos eso? Esta señal de aquí yo vengo y la conecto con la salida de B1 por este lado. ¡Pum! Entonces, cuando el cilindro B se extienda y llegue a su posición B1, este final de carrera va a sacar dos señales, va a salir dos señales. La primera va a mandarle a este que se conmute, pero ya vimos que entramos en conflicto, entonces al mismo tiempo va a sacar otra señal para bloquear el conflicto, ¿no? Veamos si eso ocurre. Le voy a dar simular, sabemos que hay errores, todavía no nos interesa. Le doy pausa, presiono el pulsador de marcha y va a salir A más, sale A más, sale B más. Y fíjense cómo por el momento esto sigue mandando señal. Ahora cuando B se extiende, perdón, cuando el cilindro, claro, cuando el cilindro B se extiende, el final de carrera B1 está sacando dos señales. Una que va a conmutar esto y otra que va a bloquear el conflicto, ¿no? Fíjense, ya bloqueó el conflicto y ya está mandando señal para que esto se conmute y ahí está, se conmutó. Y ahora el cilindro B sí puede volver hacia su posición inicial o B menos. Entonces ya hemos avanzado una secuencia más, un paso más en mi secuencia. Ya hice A más, ya hice B más, ya hice B menos y A sigue extendida, ¿no? Ojo con eso. No la he vuelto a su posición inicial porque todavía no me toca o no me tocaba, digamos. Ahora que ya hice que el cilindro B vuelva a su posición B menos, ya según la secuencia tengo que hacer que el cilindro A vuelva a su posición en reposo. ¿Cómo hago eso? Lo lógico que ustedes deberían pensar sería mandarle una señal aquí, a esta parte del elemento de control, por la derecha para que se extienda, para que se conmute, perdón. Y aquí viene la otra pregunta, ¿de dónde voy a sacar una señal para que esto ocurra? Preguntémonos, nosotros queremos mandar una señal aquí porque queremos que el cilindro A vuelva a su posición inicial, a menos. Entonces, ¿quién o qué es lo que acaba de ocurrir antes para que yo reciba una señal de ahí y se la mande a menos? En otras palabras, quiero hacer una posta, digamos, ¿no? Quiero hacer un puente entre lo que pasó antes y lo que debe ocurrir. Ese antes es B menos y B menos es B en su posición inicial. Ahora, ¿tengo algún final de carrera que me diga que el cilindro B llegó a su posición inicial o no? No. No tengo, porque el final de carrera B1 me avisa cuando ya se extendió, pero no tengo alguien o algún final de carrera que me diga que ya volvió a su posición inicial. Y aquí entonces yo necesito colocar otro final de carrera. Copio este que ya tengo y lo voy a pegar acá, ¿no? Voy a hacerme espacio. Y así se va fregando el ejercicio con puras vías. Tengo entonces el final de carrera B1 porque lo he copiado y ahora debo configurarlo para que esté con el cilindro B en su posición en reposo. Entonces me voy al accionamiento, las etiquetas de accionamiento del cilindro B y voy a colocar marca B0. ¿Ya? ¿En qué punto? En la posición 0, en inicio y fin, porque yo quiero un punto, no quiero un rango. Entonces ahí ya tengo configurado mi marca B0 y tiene que estar configurada o enlazada con este final de carrera. Entonces me vengo acá, doy doble clic y lo enlazo con B0. Listo, ya me sale cuadradito, entonces ya está enlazado. Ahora la pregunta es, ¿me seguirá sirviendo el mismo tipo de accionamiento mecánico o deberé cambiarlo? ¿Qué piensan? Hay que cambiar. Bien, ¿por cuál y por qué? Tenemos tres, el 1, el 2 y el 3. Por cualquiera de los dos primero.
¿El bidireccional o el de derecha a izquierda? Ya, hay un error. Aquí no podemos hacer cualquiera de los dos izquierdos, creo. Vamos a ver. Este de acá Derecha, que es izquierda. este de acá que es Derecha, izquierda. el bidireccional, no, este de acá, el primero que es el unidireccional, no va a funcionar y vamos a ver por qué. Yo lo estoy colocando y antes de que comience el circuito, el diseño, el proceso, la simulación, ya está recibiendo señal porque está en su posición en reposo. Entonces, nosotros queremos este final de carrera, el B0, queremos que nos mande una señal. ¿Cuándo? Perdón, ¿para qué queremos que nos mande una señal? Para que el cilindro A vuelva a su posición extendida, para su posición en reposo, perdón. Entonces deberíamos conectar esta señal de aquí con esta señal de acá. Así sería, ¿no? Esa es la idea inicial, digamos. Cuando B0 se active, para empezar, ¿qué significa? Que el cilindro B volvió a su posición en reposo. Si vuelve a su posición en reposo, queremos que ocurra que el cilindro A vuelva a su posición extendida. Mierda, a su posición en reposo, perdón. ¿Ya? Entonces, si yo coloco este que es bidireccional, en el momento en el que yo le dé simular, ya va a estar mandando una señal, ¿o no? Claro, ya va a estar mandando una señal. El problema es que no le he puesto su fuente de aire comprimido. Necesitamos colocar esto aquí, a la fuente de alimentación. ¿Ya? Entonces le voy a dar simular otra vez. Y esto es lo que pasa, miren. Si colocamos el bidireccional, en el momento inicial de la simulación, el cilindro B se encuentra en reposo. Al estar en reposo y no haberle colocado en qué dirección quiero que se mueva al final de carrera, ya me está mandando una señal para que A vuelva a su posición a menos, ¿no? Sin ni siquiera haber funcionado las otras tres partes. Entonces ahí estaríamos cometiendo un error. Y lo vamos a notar cuando le demos acá. Fíjense, estoy presionando el pulsador de marcha para que funcione a más y no sale, porque aquí hay un conflicto. Entonces, este final de carrera no me funciona. No funciona este. Necesitamos colocar este de acá, con flecha hacia la izquierda, porque yo quiero que se active cuando el cilindro B esté volviendo, no cuando esté ahí. Cuando esté ahí, pero esté volviendo. Ya lo vimos esto al inicio. Entonces, ahora sí, simulemos. Me dice que hay una conexión abierta. Esta conexión abierta es la de acá. Ahora, no tengo o no he definido todavía cuándo voy a querer desbloquearla, ¿no? La voy a dejar así. Vamos a ver si es necesario desbloquearla o por ahí le podemos colocar un retorno de muelle, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Estoy simulando, no está pasando nada. Le voy a poner pausa y le vamos a dar al pulsador de marcha. Listo. Ahora vamos a ir paso único y verifiquemos que la secuencia se cumpla. Ya, le voy a dar siguiente, sale a más. Bien, cumplimos con A más. Luego tiene que pasar B más. Entonces aquí está mandando la señal final de carrera para que el cilindro B se extienda. El cilindro B se extiende. Bien, B más. Ahora, fíjense, el final de carrera B1 está mandando una señal para que esto se conmute y esto se bloquee. Se conmutó, se bloqueó, se conmutó y el cilindro ya volvió a B menos, ¿no? El siguiente paso es A menos. Entonces, el final de carrera B0 se acaba de activar y está mandando una señal aquí para que el cilindro A vuelva a su posición inicial. Entonces, vuelve a su posición inicial y listo. ¿Cumplió o no cumplió? A ver, A más, B menos, A menos, ¿no? Cumple. No sé si lo ven esto en tiempo real, digamos. Voy a presionar el pulsador. A más, B menos, A menos. Vamos a ir otra vez en cámara lenta. Ahí va A más. Ahí va B más. Ahí va B menos. Y ahí va A menos. ¿Se cumple o no se cumple la secuencia? Se cumple. Se cumple. Pero para poder terminar el ejercicio, tenemos que definir o solucionar este problema, este de acá, que está solo.
¿no? Entonces, le voy a dar simular nuevamente y vamos a ver cuándo necesitaríamos desbloquearlo, ¿no? O para empezar, preguntémonos si queda bloqueado o no. Voy a darle el pulsador de marcha, A más, B más, A menos, B menos. Fíjense que la válvula de bloqueo, luego de la primer simulación, ha quedado bloqueada. Significa que si yo vuelvo a presionar el pulsador de marcha, no va a correr la secuencia, porque cuando la final de carrera A1 mande una señal, va a quedar atorada por la válvula de bloqueo que nunca se desbloqueó, ¿no? Vamos a intentarlo, miren, voy a presionar aquí y ni siquiera salió A más. ¿Por qué no salió A más? ¿Qué problema tenemos? Conflicto. Tenemos un conflicto, ¿ya? Estos dos temas son los principales problemas que vamos a tener en todos los ejercicios. El tema de los conflictos y el tema de la válvula de bloqueo. Es fácil hacer la primera simulación. O sea, es fácil armar los circuitos de forma que funcione tu secuencia A más, B menos, A menos. Lo difícil es hacer que sea repetitivo. Y eso es un punto clave tanto en la vida real como en la simulación. Si ustedes presentan este programa a una empresa y le dicen, mira, puede embolsar papas, digamos, ¿no? Que va a ser su proyecto final. Puede embolsar papas. Dale, apretar el pulsador. Mira, sale A más, A menos. Perfecto. A ver, y te va a decir, no, hacelo otra vez, a ver, que saque otra bolsa. Ay, no, que se atoró. Tenés que apagar todo el circuito, tenés que apagar el sistema, el compresor, volverlo a encender, esperar 20 minutos que caliente y de ahí darle pulsador y va a salir recién la otra bolsa. Ridículo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer de que el circuito que estamos haciendo asegure la repetitividad, no sé cómo se llama, del proceso, ¿no? O sea, que se repita las veces que sea necesario. Aquí vemos de que este circuito, a pesar de que cumple la secuencia, no funciona, porque no funciona para la segunda repetición. Entonces, para eso tenemos dos problemas que ya evidenciamos. El primero, la válvula de bloqueo, que ha quedado bloqueada. Y el segundo, el conflicto que tenemos acá. El primero que me estorba es el conflicto. Ya vimos que si yo le doy simular una vez, funciona. Y cuando quiero simular una nueva vez, no manda la señal porque entramos en conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Este final de carrera de acá, el B0. Este final de carrera B0 se ha quedado activado porque volvió y ahí se quedó. Nadie le ha dicho que se salga. Entonces va a mandar una señal todo el tiempo a esto para que se mantenga en su posición de reposo. Entonces, ¿qué creen o qué se les ocurre que debemos hacer para poder solucionar este conflicto? Un retorno Un retorno de podría muelle. ser. ¿Dónde querés colocar el retorno de Ujú. muelle? En la que queda bloqueada, cosa que una vez le llegue aire se conmute y luego vuelva a su posición. Aunque ahí también ya le volvería a llegar aire a B y habría otro conflicto, ¿no? No entiendo a cuál te No sé. referís. ¿A esta de acá? Ahí. No, en la misma Vamos, todas tienen nombre. que está, Ahí, es la que está entre A1 y, ajá, la que al lado de esa, a la derecha es. la válvula de Ahí. bloqueo. Esta es la válvula de bloqueo. Ya, Esa misma. vos decís colocarle un retorno de muelle. Ujú. Ya, eso no nos va a solucionar el problema del conflicto porque no está conectado, digamos. Si nosotros... Ya, perdón, decía la primera, el ah, conflicto ah, de ahí abajo. Ya, ajá, sí, sí. a este conflicto de acá. ¿Qué dice Michael? Ah, Un final de carrera en el cilindro A que mande una válvula de bloqueo para la señal que sale del cilindro B. Un final de carrera en el cilindro A que mande una señal de bloqueo El- para el cilindro B. Bien, vamos a intentar eso. Entonces, ¿qué dice Michael? Dice que de la misma forma que en el cilindro... ¿Quieres decir algo, alguien? Entonces, ¿qué dice su compañero? Dice, así como en el cilindro B nosotros colocamos un final de carrera en la posición de reposo, coloquémosle uno al cilindro A para que cuando el cilindro A haya vuelto de su primer vuelta, para la redundancia, mande una señal a esta válvula que nos crea el conflicto, o sea, que la bloquee. ¿Ya? Vamos a ver qué hacemos entonces. Los voy a colocar zoom
Y si queremos una nueva válvula de bloqueo, perdón, un nuevo final de carrera, voy a copiar uno que ya tengo y lo voy a pegar aquí al ladito. ¿No? Todo un chuño mi ejercicio. Ya. Tengo mi nuevo final de carrera que lo debo configurar, entonces me voy acá y le voy a llamar A0 en su posición 0, 0. Y aquí lo configuro con A0 también. Y ahí está, ya están entrelazadas. Este final de carrera necesita una señal de aire, la conecto a la fuente de alimentación, ya está con su respectivo ¿qué se llama esto? Silenciador. Y me tengo que revisar que esté con el final de carrera adecuado. Fíjense que aquí está de izquierda hacia derecha y ese no es el adecuado, ¿no? Tiene que ser el otro, hacia la izquierda, porque queremos que este final de carrera se active cuando el cilindro A vuelva de su primer ciclo. Ahora, ¿qué queremos que ocurra cuando eso pase? Queremos que se bloquee la señal que me está haciendo el conflicto. Ahora, tienen que tener en cuenta algo muy importante. Cuando ustedes quieran bloquear algo, alguna señal, iba a decir algo por allá. Cuando ustedes quieran bloquear alguna señal, tienen que cerciorarse de que haya cumplido su objetivo, ¿no? Fíjense acá en esta válvula de bloqueo. Nosotros la colocamos y bloqueamos esa señal una vez la señal que debería pasar por ahí hizo lo suyo, digamos, cumplió su cometido. Entonces, lo mismo tenemos que hacer acá. Esta señal A0, este final de carrera, tiene que bloquear, dice su compañero, esta señal que nos está haciendo conflicto, pero debemos hacerlo una vez haya cumplido su objetivo. Pregunta, ¿cuál era el objetivo de esta señal? Volver a su posición inicial al cilindro. De que vuelva a Ah, su posición inicial, el cilindro A. Bien, eso se muestra en la secuencia en A-, ¿no? Entonces, una vez haya ocurrido A-, nosotros debemos recién mandar esta señal. Y es lógico, en este caso no hay problema, porque la única forma de que el final de carrera A0 se active es cuando el cilindro A haya vuelto a su posición inicial. Y va a volver cuando éste le haya mandado la señal. Entonces no hay forma de crear un nuevo conflicto para este ejercicio, si se dan cuenta. ¿Me siguen o no me siguen? Miren, esta señal de aquí que estoy apuntando con verde va a mandar una señal para que esto se conmute y el cilindro A que estaba extendido vuelva hacia la posición A0. Cuando vuelva a la posición A0, este final de carrera le va a decir a esta señal, muchas gracias por tu ayuda, te bloqueo, digamos, ¿no? Ya salí, ya volví, chao. ¿Para qué? Para que quede disponible este elemento de control para un nuevo ciclo. Entonces aquí necesitamos colocar una válvula de bloqueo. Y la válvula de bloqueo ya la tenemos acá. Solo necesito copiarla, pegarla y ponerla así o del otro lado. Del otro lado. Del otro lado porque tiene que ir en el sentido del aire, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Bien, si se dan cuenta, cuando estamos comenzando a aprender este tema, tienen que prestarle toda la atención ya, porque cada detallito que se les menciona es por algo. Ya después van a tener tiempo de practicar y ver sus errores, pero deben recordar cada concepto que se les da o por qué se dice que se hace tal cosa. ¿Ya? Esta válvula de bloqueo, a ver, vamos a mover esto un poco más abajo para que no esté todo tan apretado, ¿ya? Debería estar ahí, digamos, ¿no? Debería estar ahí, y entonces para que eso pase yo debo borrar esto, pum, colocar esto aquí y esto acá. Queda de la misma forma que estaba antes, solamente que con esta válvula de bloqueo. Claramente vemos que esta señal de aquí es la que bloquea y debe estar colocada, según su compañero, con el cilindro, con el final de carrera A0. Ahí está. Cuando ustedes ocupen el programa y se les haga de esta forma, se les superpongan la figura, la vía, muévanlo ya porque después el sistema lo reconoce como error. Bien, entonces tengo ahí la válvula de bloqueo. Voy a presionar la simulación para verificar si se cumple o no. Le doy simular,
hay conexiones abiertas, me dice, sí, las dos válvulas de bloqueo todavía no he definido cuándo desbloquearlas. No importa, esos son errores de Luis Andrés de más tarde. Por el momento deseamos iniciar la simulación. Voy a ir con pausa, le doy pulsador de marcha y voy a ir paso por paso. Ahí viene a más, se cumple. Manda una señal con el final de carrera A1 para que el cilindro B salga. Se cumple. Sale B más y fíjense que A sigue extendido. Sale B más y toca el final de carrera B1, que hace dos cosas, ¿no? Bloquea la señal de A1 y va a mandar una señal para que se conmute en la válvula de control del cilindro B y permita su retorno. Y ahí viene el cilindro B hacia su posición en reposo. B menos se cumple cuando este final de carrera B0 se conmuta y manda una señal. ¿Qué va a hacer esa señal? Esa señal, según lo que estamos viendo aquí, va a pasar por la válvula de bloqueo, que no está bloqueando nada, y va a decirle al cilindro A que vuelva a su posición normal. Bien, le dijo eso, ya le pasó la señal, el cilindro A está volviendo. Y miren cómo el cilindro A, al volver, deja de mantener activado el final de carrera A1. Entonces noten, ojo, de que aquí la válvula de bloqueo ya no está haciendo nada, ya no está bloqueando. Podríamos desbloquearla nuevamente. Problemas de Luis Andrés de más tarde. Por el momento, el cilindro A está volviendo a su posición inicial. Ya. Cuando vuelve, fíjense, se activa este final de carrera A0, que va a mandar una señal para que se bloquee. Vamos a hacerle zoom. Cuando llega a A0, este final de carrera está mandando, miren, ya está comenzando con esta flechita, a mandar una señal para que esta válvula de bloqueo corte la señal de este elemento de control. Ahí está. Lo bloqueó y el aire que estaba aquí haciendo presión está saliendo por el silenciador que lo tenemos por acá. ¿No? Entonces ahí vamos. Pum, 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 pum. Ya. Sale y se acabó la simulación. No hubo más. Ya no pasa nada, digamos. Ahí quedó. ¿Se cumplió la secuencia? Sí se cumplió la secuencia. Pero ya teníamos la secuencia cumplida. Ahora lo que nos importa es que vuelva a ocurrir. Entonces voy a ponerle pausa otra vez y voy a presionar el pulsador de marcha para verificar que se cumpla nuevamente. Vamos a ver que no se va a cumplir porque tenemos las dos válvulas de bloqueo bloqueadas. Entonces voy a presionar esto y vamos a ver. Ya no tenemos conflicto aquí, miren, en el elemento de control del cilindro A. Antes ni siquiera llegaba. Ahora ya llegó y está sacando el cilindro A hacia su posición extendida. O sea que vamos por A más de la segunda simulación. Sale A más y ahora ¿qué ocurre? Debería pasar B más mediante la señal de la válvula del final de carrera A1. Aquí ya está mandando señal, pero la válvula de bloqueo se quedó bloqueada de la anterior simulación y ahí nos jodió el circuito. Se atoró. Ya no pasó nada más. Entonces necesitamos desbloquear esto. ¿Cuándo? Ya sabemos, ¿no? ¿Cuándo debemos desbloquearla? ¿Qué dicen? Abel, Michael. Si le ponemos retorno de muelle, Veamos si funciona con retorno de muelle. Le vamos a poner un retorno de muelle por acá. Vamos a simular la primera simulación de forma rápida, porque ya sabemos que se cumple, ¿no? A más de más de... Uy, no se cumplió. Entonces no podemos colocar retorno de muelle, porque en el momento en el que vos soltás esta señal, el retorno de muelle te la desbloquea y el final de carrera A1, ¡pum!, aprovechó y mandó una señal y ahí se quedó bloqueado el cilindro B entrando y saliendo, ¿no? Veamos ahora en cámara lenta para que se note. Le damos simular, sale a más, bien, manda una señal por aquí para que salga B más, bien, sale B más, y miren, B1 va a mandar una señal para que esto se bloquee, perfecto, se bloqueó, pero se va a bloquear siempre y cuando el final de carrera B1 esté activo. Y el final de carrera B1 se está diciendo a sí mismo, mediante este elemento de control, que esto se conmute y B1 salga, o sea, el cilindro B vuelva a su posición en reposo, entonces esto se va a apagar, digamos, ¿no? Miren, ahí está. Y al hacer esto, le dejaste de mandar señal al elemento, a la válvula de bloqueo,
el retorno de muelle hizo lo suyo, y el final de carrera A1 siguió mandando señal, y ahí se cumplió, otra vez le dijo, volvete, le dijo, ¿no? Y ahí está, se volvió, y ahí quedó atorado, mira, ni siquiera vuelve a B0 por la rapidez de la presión, digamos, la fuerza del aire comprimido, ¿no? Entonces, no funciona con retorno de muelle, al menos aquí no. Tiene que ser con señal neumática y tenemos que definir cuándo. Ese cuándo les había mencionado yo hace rato, cuando les dije los problemas de Luis Andrés de más tarde. Veamos cuándo ya no necesitamos que esto esté bloqueado. Y obviamente, miren, sin simular, les puedo preguntar yo aquí. Esta válvula de bloqueo bloquea la señal de A1. Entonces, ¿cuándo ya no deberíamos tenerla bloqueada? Cuando A1 ya no esté activada. ¿Y cuándo en la secuencia A1 ya no está activada? ¿Cuándo esto se conmuta? Cuando el cilindro Cuando A, vuelve a su posición. bien, cuando el cilindro A vuelva a su posición inicial. ¿Y cuál señal te avisa que el cilindro A ya volvió a su posición inicial? A 0. Perfecto, entonces lo voy a conectar con A0. Voy a mandar por acá, a ver. Ahí en la esquina quiero, ya, listo. Y lo subo y lo muevo. Entonces el final de carrera A0, cuando se active, aparte de bloquear esta, va a venir y la va a desbloquear esta de acá. Veamos si ahora ocurre. Le voy a dar, vamos a ir en cámara lenta para que lo veamos, ¿ya? Vamos a más, sale, B más, sale, vuelve B más, bien, B menos, miren, sigue bloqueado esto, ¿no? B menos, ahí se toca con B0, y B0 ¿qué hace? Vuelve a menos, y ahora sí. Esto de acá, noten a la derecha, la válvula de bloqueo, sigue bloqueada, y va a seguir bloqueada hasta que el cilindro A vuelva a A0. Entonces vuelve a A0, y ahí sí recién se desbloquea, miren, ¿no? ¿O no se desbloqueó? ¿No se desbloqueó? ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos? Ah, ya se desbloqueó, perdón, no había llegado hasta el tope, ¿no? El final de carrera A0 se activó cuando el cilindro A llegó a su posición inicial y en ese momento se desbloqueó y me está dejando lista esta válvula de bloqueo para una nueva simulación. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ya. Funcionó la primera simulación, veamos si funciona la siguiente, ¿no? Presiono acá y ahí se quedó atorado en esta válvula de bloqueo, ¿no? Salió A más, salió B más, volvió B menos, y claro, esto de aquí nosotros nunca lo desbloqueamos, y tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos con la otra válvula de bloqueo. Esta válvula de bloqueo bloquea esta señal. ¿Qué hace esa señal? Esa señal hace que el cilindro A vuelva a su posición inicial, cuando ya no la necesitamos bloqueada. La respuesta lógica sería cuando esta señal ya no esté siendo mandada desde B0. ¿Sí o no? Entonces veamos cuándo lo podemos desactivar. Vamos a hacer simular en cámara lenta ya. Vamos a ir en pausa, simular y vamos. A más, B más, B menos. Pasa por la señal por acá y A menos. Ahora, nosotros queremos desbloquear esto cuando esta señal de aquí ya no esté siendo mandada. Entonces veamos cuándo ocurre eso en nuestra nueva simulación. Ahí ya. Ahí terminó la primera simulación y esta señal de aquí está siendo bloqueada y es correcto que esté siendo bloqueado. ¿Por qué? Porque si yo presiono aquí no va a entrar en conflicto, ¿no? Entonces presiono. Quiero que ocurra esto, que salga A más de la segunda simulación. Sale A más. Manda una señal para que B0, fíjense, B0, que le estaba mandando señal por este lado, salga. Entonces cuando esto deja de recibir señal, aquí es el momento en el que yo debería desbloquear esto. O sea, ya puedo desbloquearlo. Ahora, necesito alguna señal neumática que me diga que ya puedo. La señal neumática sería cuando este cilindro de aquí llega hasta su posición B1. Entonces, ¿quién es el que me va a dar la señal?
B1, pues, ¿no? No hay otra, digamos. Entonces voy a colocar esta señal con B1 por acá. Y para que no se transpongan por ahí. Listo. Veamos si funciona ahora. Le voy a dar simular. Ya no me aparece ningún error, ¿no? Del diseño. Ahora veamos si se cumple con la lógica. Voy a presionar pausa. Le doy pulsador de marcha. Y comenzamos, ¿no? Sale A más, bien. Sale B más, sale B más. Fíjense, el final de carrera B1 es muy importante, hace muchas cosas, ¿no? Manda una señal para que esto se conmute, manda una señal para que esto se bloquee y manda una señal para que este se desbloquee. Entonces, ahí vamos. B1, bien, o B más en realidad. B menos se cumple, Manda una señal para que A vuelva a su posición inicial, A menos se cumple. Y ahí quedó. Ahí quedó la primera simulación. Algo que teníamos desde un principio. Ahora veamos si se cumple para la segunda. Presiono pulsador de marcha y ahí vamos, ¿no? Sale A más, bien. Sale B más, bien. Vuelve B, B menos, bien. Y vuelve A, bien. Entonces, recién ahora terminamos el ejercicio. Cuando una vez nosotros hemos asegurado que se repita el circuito las veces que sean necesarias, recién podemos decir que tu trabajo, tu examen, tu circuito está bien hecho. Y lo vamos a ver ahora en tiempo real. Voy a presionar el pulsador de marcha y debe cumplir solamente un ciclo, ¿no? A más, B menos, A menos. Puedo volver a presionar y debe volver a ocurrir. A más, B menos, A menos. Y pueden hacerlo las veces que sean necesarias, ¿no? Y les tiene que cumplir. Este sería el circuito para esta secuencia. Una de las formas en las que se puede hacer. Seguramente hay otra. Seguramente hay otra. Ya depende de su imaginación de ustedes.